En este video vamos a explicar el uso de funciones en C++. En esta ocasión vamos a hablar sobre dos tipos de funciones, las funciones que retornan un valor y las llamadas funciones void. Pero primero debemos tener ciertos conceptos claros para entender el tema. ¿Qué son las funciones? Se define una función como un conjunto de líneas, una sección de código que realizan una tarea específica y que puede retornar un valor y ser llamada desde otra función. Las funciones son utilizadas para descomponer grandes problemas en tareas simples y de esta manera reducir la cantidad de código. La estructura de la función sería la siguiente: posee un tipo de datos, tipo char, string, enteros, real, etc., la cual representa el tipo de dato del valor que es devuelto por la función. El nombre de la clase, cuando será orientada a objetos. El nombre de la función, definir los parámetros, que pueden ser argumento 1, argumento 2 o no poseer ninguno. Luego vendría siendo completar el cuerpo cumpliendo los requisitos de lo pedido de la función. ¿Qué son los parámetros? Son variables que pasan su valor a una función desde el main o desde otro procedimiento. Parámetros por valor son los parámetros que se ingresan con un valor determinado. Se utilizan en la función y no cambian su valor. Por ejemplo, aquí en la función suma se utilizan solo los valores de A y B que se obtienen desde main. En cambio, los parámetros por referencia, estos no copian el valor del argumento, sino que comparten su valor, por lo que cuando cambia el valor del parámetro, también cambia el valor de la variable. Funciones que retornan un valor. Hablaremos sobre la sentencia return. Esta tiene dos usos importantes. Primero, fuerza una salida inmediata de la función en que se encuentra, o sea, hace que la ejecución del programa vuelva al código que llamó a la función. En segundo lugar, se puede utilizar para devolver un valor. Por ejemplo, acá se empieza una sentencia for, luego un ciclo iterativo. Cuando llega a return aux, el programa pararía inmediatamente y no se cumpliría un ciclo. Para que el ciclo se cumpla efectivamente, el return aux debería estar afuera del for para retornar un valor. Bueno, en esta parte ya contamos con los ejemplos que vamos a utilizar para explicar más a fondo las funciones. Primero vamos a explicar las funciones que retornan un tipo de dato. Como vimos anteriormente en la estructura de las funciones, esta consta con el tipo entero, el nombre de la función y los parámetros A y B. Acá en el cuerpo de la función se le aplica, se asigna una variable entera que igual a 0. Luego, esta variable nueva se le asigna el valor de la suma de A y B. Al final de esta función se ocupa la sentencia return, en donde retorna el valor total de X, o sea, la suma de ambos números que están ingresados desde afuera, y toma ese resultado final y lo lleva al resultado final de la función, por decirlo de alguna manera. Luego vamos a ver lo que son las funciones void. ¿Pero qué son las funciones void? Son funciones muy similares a las funciones que retornan datos, solo que estas no retornan ningún tipo de dato y no tienen un tipo específico en la función, como int o float o char. La otra característica de estas funciones es que en el main, en el programa principal, estas funciones se llaman como una sentencia más, que la veremos a continuación. Primero, en esta función, al igual que la anterior, se le asignan las variables número 1, número 2 y r de tipo entero, en donde r es el resultado final de la suma. Acá se le pide al usuario ingresar el número 1 y el número 2. Al final, r va a ser igual, al igual que el ejemplo anterior, número 1 y número 2, la suma. En este caso tenemos que imprimir por pantalla el valor de la suma, asignándole la variable que es el resultado, en este caso r. Ahora vamos a ver cómo llamar las funciones desde el main. Primero se asigna para A y B los valores que uno desea. Luego se imprime por pantalla un mensaje diciendo que A y B, cuál es la suma de A y B, y se llama la función por su nombre con los parámetros dentro. Y en cambio, para las funciones void, para llamarlas, como dije antes, se llama como una sentencia más, o sea, simplemente con el nombre de la función y estaría listo. En este caso vamos a compilar a ver si funciona. En este caso dice, la suma de los valores A y B es 5, que como vimos antes, 2 y 3, la suma es 5 y nos da correctamente. Ahora la función void vamos a ingresar 4 y 3 y debería dar 7. Así es, da 7, por lo tanto las funciones están correctamente. Muchas gracias.